Hola, hola. En este video vamos a seguir hablando de los métodos de integración y ya un poquito más complejo y completo el asunto. Entonces, no necesariamente todas las integrales van a ser solucionables pues prácticamente de forma directa y solamente con un método de integración. Hay ocasiones en las que dentro de un método de integración se tiene que aplicar otro método de integración, principalmente cuando se tiene una integración por partes. Entonces, vamos a trabajar con el siguiente ejemplo, que es la integral de x por el seno cuadrado de 3x de x. Si nosotros queremos resolver esto por una integración por partes, recuerden que para la integración por partes siempre hay que elegir nuestro dv como la parte más complicada de la función. En este caso tendría que ser seno cuadrado de 3x. Pero al ser un seno cuadrado se nos va a complicar muchísimo la función. ¿Qué es lo que tenemos que hacer siempre que trabajamos con función trigonométrica? Lo que nos conviene hacer es no tener ningún exponente. Entonces, en este caso hay que transformar ese seno cuadrado a alguna función trigonométrica, pero que no tenga ningún exponente de preferencia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aplicar ciertas identidades trigonométricas. Entonces, aquí vamos a aplicar la siguiente identidad, en la que si nosotros tenemos el coseno de 2 veces el ángulo, esto va a ser igual a 1 menos 2 por el seno cuadrado del ángulo. Entonces aquí nosotros tenemos que ver que pues sí tenemos el seno cuadrado y nuestro ángulo sería 3x. Por lo tanto aquí lo que podemos hacer es despejar ese seno cuadrado. Entonces nos va a quedar como menos 2 por el seno cuadrado del ángulo. Esto va a ser igual a coseno de 2 veces el ángulo menos 1. Arreglando esto para hacer el cambio de signo, nos va a quedar que 2 por el seno cuadrado del ángulo, esto va a ser igual a 1 menos coseno de 2 veces el ángulo. Despejando ahora sí el seno cuadrado, nos va a quedar que el seno cuadrado del ángulo va a ser igual a 1/2 por 1 menos coseno de 2 veces el ángulo. Aquí ya tenemos nuestro despeje del seno cuadrado. Nada más hay que recordar, para nuestra expresión, el ángulo va a ser 3x. Por lo tanto, entonces, pasándolo a nuestra expresión, sería que el seno cuadrado de 3x va a ser igual a 1/2 de 1 menos coseno de 2 veces el ángulo, pero como el ángulo es 3x, entonces pues es 2 por 3x, lo que nos da 6x. Aquí ya tenemos nuestra expresión de seno cuadrado de 3x a una función trigonométrica sin ningún exponente, la cual va a ser muchísimo más sencillo de integrar. Entonces, nuestra función para poder empezar a integrar nos va a quedar como la integral de la primera x, esa se queda exactamente igual, y lo que cambiamos es el seno cuadrado de 3x y lo tenemos que cambiar por 1/2 de 1 menos coseno de 6x, todo esto dx. Ahora simplemente hay que pues desarrollar un poquito esto para tener nuestra integral ya un poquito más en forma. Y nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a tener que es la integral de x multiplicando el 1/2 lo vamos a meter a la parte de 1 menos coseno de 6x y nos va a quedar como 1/2 por 1 pues es 1/2 menos 1/2 del coseno de 6x, todo esto de x. Ahora vamos a trabajar con la x. Esta x pues igual hay que multiplicarla por ambos términos de esta expresión y entonces va a ser 1/2 de x menos 1/2 de x coseno de 6x y bueno, todo esto de x. Y ahora, como tenemos una integral con una resta ahí, por el teorema podemos nosotros partir esa integral en varias integrales, pues una por cada término. Por lo tanto, entonces, nos va a quedar que es 1/2, ya esto simplificando un poquito, 1/2 de la integral de x menos 1/2 de la integral de x coseno de 6x de x. Y ahora sí, esta integral va a ser con la que vamos a empezar a trabajar y poder darle solución. Y tenemos que darnos cuenta de algo.
nuestra primera integral, que es 1/2 de la integral de x de x, esa integral es directa. Lo que nos va a causar un poquito de problema, entre comillas, va a ser esta segunda parte, la que tenemos de 1/2 de la integral de x coseno de 6x de x. Entonces hay que trabajar con esa integral. Ok, entonces ya tenemos la integral con la que vamos a trabajar y la vamos a dividir de la siguiente manera. Este pedazo que es 1/2 de la integral de x le vamos a llamar integral 1 y el 1/2 de la integral de x coseno de 6x de x, a esto le vamos a llamar la integral número 2. Ahora, para resolver esta integral número 2, nosotros necesitamos hacer una integración por partes. Esta integración por partes, recuerden que pues hacemos la integral de u de b va a ser igual a u por b menos la integral de b de u. Entonces, vamos a utilizar esto para poder calcular la integral número 2. ¿Cómo lo vamos a elegir? Recuerden que para hacer la integración por partes, u debe ser la parte sencilla y dv tiene que ser la parte como más complicada de la integral, incluyendo a dx. Por lo tanto, entonces, vamos a tomar como u igual a x y dv va a ser igual a el coseno de 6x de x. Ahora, si u es x, entonces pues la derivada de u va a ser de x. ¿Y qué pasa con v? V pues va a ser la integral del coseno de 6x de x. Ahora, aquí recuerden que se había mencionado que no necesariamente la aplicación de los métodos de integración van a hacer que nuestra integral sea resuelta pues de forma directa. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Para poder hacer la integral de coseno de 6x tenemos que hacer un cambio de variable. Entonces, para esta integral vamos a hacer el siguiente cambio de variable. Vamos a tomar u igual a 6x y entonces du pues va a ser igual a 6 de x. ¿Esto para qué? Pues para poder resolverla muchísimo más rápido. Entonces, la integral del coseno de 6x de x, pues esto es igual y escribimos otra vez. Coseno de 6x. Esta parte pues es la parte de nuestra integral. Pero a la hora de hacer el cambio de variable, u es 6x, que ya lo tenemos, y necesitamos de u, que es 6 de x. Por lo tanto, entonces vamos a poner 6 de x. Estamos agregando este 6. Por lo tanto, como lo estamos agregando, también lo tenemos que quitar. Entonces, a la hora de pues, poner un sexto afuera, estamos asegurándonos de no alterar el valor de la función original. Por lo tanto, entonces nos va a quedar como un sexto de la integral del coseno de 6x por 6 de x. Ahora sí, con esto podemos hacer ya el cambio de variable y nos va a quedar como un sexto de la integral del coseno de u por du. Ahora ya tenemos la integral y hay que resolver esta integral. Por lo tanto, esto va a ser igual a un sexto y la integral de coseno es seno. Por lo tanto, vamos a tener seno de u. Regresando a la variable original, vamos a tener entonces que la parte v va a ser igual a un sexto del seno de 6x. Una vez teniendo esto, ahora, todo esto es para solucionar nuestra integral número 2, que es pues 1/2 de la integral de x coseno de 6x de x. Pero como lo estamos solucionando por partes, ya solamente tenemos que sustituir cuánto vale u, v de u y todo esto. Entonces, nos quedaría de la siguiente manera ya la solución. U, que vale x por v, que es un sexto del seno de 6x. Entonces lo voy a escribir como por seno de 6x todo esto sobre 6. Y luego, menos la integral de v, pero v es un sexto del seno de 6x y nos quedaría de la siguiente manera. Voy a poner el un sexto fuera de la integral, porque pues eso es constante. Entonces sería un sexto del seno de 6x por dx y de esta manera nos queda. Entonces, ya para solucionar esta parte, esta, digamos, segunda parte de la integral, pues de igual manera tenemos que hacer un cambio de variable. ¿Por qué? Porque tenemos la integral del seno de 6x de x. Entonces,
para esta pequeña integral vamos a hacer otro cambio de variable, que sería de la siguiente manera. Vamos a hacer que u es igual a 6x, por lo tanto de u va a ser 6dx. El cambio de variable es prácticamente el mismo que el anterior. Por lo tanto, entonces, ahora esto nos va a quedar como el 1/6 de la integral del seno de 6x por 6 de x. Este 1/6 lo estamos agregando, solamente estamos trabajando con la integral de seno de 6x de x, ¿vale? Solamente se está trabajando con este pedazo de acá, no se está trabajando con el 1/6 de afuera. Entonces, este 1/6 es el que estamos agregando en du, por lo tanto nos va a quedar como 1/6 de la integral de seno de 6x de x. ¿Esto para qué? Pues para que podamos hacer el cambio de variable. Por lo tanto, esto nos va a quedar como 1/6 de la integral de el seno de u por du. Y ahora sí, vamos a hacer esta integración y la integral de seno pues es menos coseno, por lo tanto nos va a quedar como menos 1/6 del coseno de u y pues esto nos da menos 1/6 del coseno de 6x, ya regresando a la variable original. Entonces ahora sí, ya podemos hacer la sustitución en nuestra integral número 2 y nos va a quedar de la siguiente manera. Nos quedaría entonces como 1/2 de la integral de x coseno de 6x de x. Esto va a ser igual a x por el seno de 6x, todo esto sobre 6, más 1/6 del coseno de 6x, todo esto sobre 6. Podemos simplificar esto un poquito y nos va a quedar igual como x por el seno de 6x, todo esto sobre 6, más, y aquí hacemos esta multiplicación, que nos quedaría como el coseno de 6x, todo esto sobre 6 por 6, 36. Ahora sí, esta parte es lo que nos va a servir ya para dar solución a toda nuestra integral y nos quedaría de la siguiente manera. Tenemos que la integral original pues es 1/2 de la integral de x, que era nuestra integral número 1, menos 1/2 de la integral de x por el coseno de 6x de x. Ahora, la integral número 1, otra vez, esta es nuestra integral número 1, esto es nuestra integral número 2, y para la integral número 1 pues es directa y esto nos va a quedar como 1/2, la integral de x pues es x cuadrada sobre 2, menos, que es este 1/2, y aquí vamos a escribir todo lo que escribimos anteriormente, que es la solución de la integral número 2, que es pues el 1/2 que ya tenemos afuera, de x coseno de 6x de x. Entonces la solución pues es x del seno de 6x, todo esto sobre 6, más coseno de 6x, todo esto sobre 36. Y ahora solamente pues hay que simplificar esto. ¿Qué nos queda? Pues 1/2 por x cuadrada sobre 2. Esto nos queda como x cuadrada sobre 4. Menos el 1/2, que esto lo vamos a multiplicar por lo que tenemos adentro. Y nos quedaría como menos x por el seno de 6x, y 2 por 6 pues es 12. Y luego aquí menos por más se hace menos y nos quedaría como coseno de 6x, todo esto sobre 2 por 36, que nos da 72, y como es una integral indefinida pues solamente nos hace falta el más c. Por lo tanto, entonces el resultado de la integral de 1/2 de la integral de x menos 1/2 de la integral de x coseno de 6x de x es una integral en la que se hace primero por partes, y dentro de esa integración por partes se hacen dos cambios de variables, y entonces pues ya llegamos al resultado final, que es x cuadrada sobre 4 menos x seno de 6x sobre 12 menos coseno de 6x sobre 72 más la constante de integración. Espero que les haya servido y nos vemos en el siguiente video.